en Radio Resultados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el concepto de objeción de conciencia en la despenalización del aborto. México pagó a Cuba más de 255 millones de pesos por servicios de médicos cubanos, señalan senadores del PAN. Bloquea la unidad de inteligencia financiera 186 cuentas bancarias de integrantes de grupos criminales. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. Y luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la regulación de la objeción de conciencia contemplada en la Ley General de Salud en la despenalización del aborto, el presidente López Obrador negó pronunciarse al respecto. Tengo que ser respetuoso de la independencia, en este caso del Poder Judicial y de la Suprema Corte. Además, es un asunto que produce mucha polémica, mucha controversia. Es un tema que confronta y desde hace algún tiempo procuro no opinar. Y sobre las acusaciones del senador Julen Rementería de la contratación de médicos cubanos por más de 225 millones de pesos, el presidente López Obrador dijo lo siguiente: que se trajeron médicos cubanos que no tienen título. Un gran escándalo. Es evidente que es una persona, y se le debe de respetar, de pensamiento conservador, ultraconservador, pero tienen que actuar con ética. El problema, siempre lo he dicho, del conservadurismo es que su doctrina es la hipocresía. El jefe del Ejecutivo se refirió a la averiguación del INAI en su contra por dar a conocer los nombres de involucrados en el caso de financiamiento de la Embajada de Estados Unidos a organizaciones en México. Vamos a entregar toda la información que nos piden y nos atenemos a lo que decidan las autoridades competentes. Pero yo no veo que haya ningún delito. La transparencia es una regla de oro de la democracia. Y ante el riesgo que corren las familias cuyas casas están en el Cerro del Chiquihuite, el presidente dio a conocer que hay un plan para que sean reubicados. Aprovecho para hacer el llamado a quienes por necesidad están ocupando las orillas del Cerro del Chiquihuite, que tienen mucho riesgo. Hoy en la mañana hicimos una revisión porque hemos dado la instrucción de que se haga un estudio a fondo para hacer una valoración de riesgos, y hay casas que ya no pueden estar ahí, que es muy peligroso. Entonces, ¿qué les ofrecemos? Sus casas en otras partes. El canciller Marcelo Ebrard dijo que están engañando a los migrantes haitianos para que vengan a Estados Unidos con la posibilidad de que puedan obtener la residencia de ese país. Que ahora sus dirigentes les digan vámonos a Estados Unidos rápido porque nos van a dar la residencia o la nacionalidad norteamericana posiblemente. Pues es un engaño monumental, ¿no? Eso no es cierto. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande de información. Eso por un lado. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a quienes bloquean las vías del tren en Michoacán, pues están perjudicando a muchas personas, dijo. Aprovecho también dar un saludo y al mismo tiempo un llamamiento a los que ya desde hace mucho tiempo están tomando las vías en Michoacán. Son muy poquitos, es una provocación. ¿Por qué no vienen aquí con Leti? Porque están perjudicando a muchas personas. Sobre las quejas de investigadores del CONACYT de que se ha reducido el presupuesto de este organismo, el presidente expresó lo siguiente. Nosotros no hemos dejado de apoyar a los investigadores, se han incrementado las becas, eso los puedo adelantar. No se ha despedido a nadie. Lo que ya no hay es el derroche y la corrupción que existía. Reporte coronavirus. El doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dio a conocer que en México ya está la variante Mu del coronavirus y señaló que hasta el momento no hay pruebas de que sea más transmisible o que disminuya el efecto de inmunidad de las vacunas. Ya tenemos la variante Mu que se identificó al inicio del año en Sudamérica
y hasta el momento no está clasificada como variante de preocupación, solamente variante de interés. Por lo tanto, no existe evidencia que sea ni más transmisible, ni más virulenta, ni que la inmunidad causada por las vacunas escape a esta, o que esta variante escape la inmunidad causada por las vacunas. Nacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el artículo de la Ley General de Salud que establecía el derecho de objeción de conciencia para el personal de salud cuyas creencias religiosas les impiden participar en un aborto. Por mayoría calificada de 8 votos, el Pleno de Ministros declaró inconstitucional el artículo 10 bis de la Ley General de Salud tras coincidir en que habría muchas rendijas y se usará de pretexto para limitar la interrupción legal del embarazo. Legisladores del Partido Acción Nacional encabezados por Julen Rementería acusaron que el gobierno federal y el de la Ciudad de México contrataron a médicos cubanos sin título para atender las necesidades derivadas de la pandemia de COVID-19 en México. Esto habría costado un total de 255.8 millones de pesos, incluidos servicios generales de hospedaje, alimentación y pago por servicios profesionales transferidos del INSABI al gobierno de la Ciudad de México para que a su vez fuera pagado al gobierno de Cuba. Al presunto caso de corrupción que denunciaron este lunes en el Senado mexicano le llamaron el Cubagate. Ante el señalamiento, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México aclaró este lunes que los 585 médicos cubanos contratados en 2020 por el gobierno capitalino para atender la pandemia por coronavirus estaban acreditados por el Ministerio de Salud de Cuba y no eran falsos. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay nada que esconder respecto de la contratación de médicos cubanos que apoyaron en la atención de la pandemia de COVID-19, los cuales fueron requeridos para trabajar en unidades hospitalarias de la Ciudad de México mediante un convenio transparente. De acuerdo con un reporte de la Auditoría Superior de la Federación, en la SEP, que dirige la secretaria Delfina Gómez Álvarez, se observan, solo del 2020, dudas en la autenticidad de más de 300,000 títulos y más de 29,000 cédulas profesionales. La dependencia reportó el registro de estos documentos con efectos de patente del nivel superior, pero no contó con información clara, completa ni oportuna del tiempo en el que se realizaron los procedimientos electrónicos. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que como parte de las acciones acordadas en el Gabinete de Seguridad, se bloquearon las cuentas bancarias de 186 personas identificados como generadores de violencia por parte de organizaciones criminales en Jalisco y el Estado de México, detalló Nieto Castillo en un mensaje en Twitter. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, calificó la reunión entre los diferentes grupos parlamentarios y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, como un encuentro positivo, productivo y respetuoso, en el cual se estableció un diálogo constructivo para abonar a la colaboración entre los poderes legislativo y ejecutivo. Economía. La OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, proyecta que la economía mexicana conseguirá un crecimiento de 3.4% el año entrante, que incorpora una segunda revisión al alza desde marzo. El nuevo pronóstico se encuentra arriba del 3.2% estimado por ellos mismos en mayo, pero está debajo del 4.1% estimado por el Gobierno de México en sus criterios generales de política económica 2022. De acuerdo al estudio Perspectivas Económicas Provisionales de septiembre, la OCDE proyecta que la economía mexicana conseguirá un rebote de 6.3% este año, apoyada por Estados Unidos. En el mismo reporte se reconoce que la inflación sorprendió al alza en economías como México, Brasil, Argentina, Rusia y Turquía, lo que generó la corrección que hicieron a sus pronósticos. Clima. Este día el ingreso del primer frente frío de la temporada sobre el norte y noreste de México interaccionará con un canal de baja presión en el noreste y oriente del territorio nacional, originando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas, además de rachas de viento fuertes con probabilidad para la formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, la onda tropical número 32 al sur de Jalisco y Colima, en interacción con un canal de baja presión en el occidente y centro del país, generarán lluvias e intervalos de chubascos, descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en dichas regiones. Ciudad de México. El INE aclaró que la definición de la nueva distritación electoral federal en la Ciudad de México es conforme a los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2020 que realizó el INEGI y que arrojó un decrecimiento poblacional en la Ciudad de México, por lo que no puede conservar el mismo número de distritos. Esto en respuesta al reclamo de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que consideró que con esta redistribución la capital del país es la más
más castigada con la pérdida de 2 distritos electorales. Información de los estados. Fidel Curi, ex dueño del equipo de fútbol Tiburones Rojos de Veracruz, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en calles de la Ciudad de México y fue trasladado al Cerezo de Almoloya de Juárez tras una investigación por el delito de fraude. La coalición Va por México, conformada por el PRI, PAN y PRD, demandó a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anular los comicios para la gubernatura de Michoacán, donde resultó ganador el morenista Alfredo Ramírez Bedoya por la supuesta intromisión de cárteles del narcotráfico. En una declaración conjunta, los 3 partidos políticos acusaron que Morena actuó contra la ley y se promovieron acciones irregulares que impidieron el desarrollo de la jornada electoral de manera pacífica y en democracia. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinúe Rodríguez Vallejo, señaló que el atentado ocurrido en un restaurante en Salamanca es un acto terrorista en el que se utilizó una carga explosiva muy potente y no se descarta la participación del crimen organizado. El gobierno de Tlalnepantla, Estado de México, solicitó a la Federación una declaratoria extraordinaria de emergencia por desastre natural a fin de entregar paquetes de ayuda a los afectados por el desgajamiento del Cerro del Chiquihuite. El alcalde Raciel Pérez dio a conocer que su administración dispuso de 10 millones de pesos para asignar a damnificados para pagos de renta, 5,000 pesos durante 3 meses y 25,000 a los propietarios de 4 casas aplastadas por el alud. Habitantes de 3 municipios del norte de Veracruz bloquearon carreteras, se manifestaron ante oficinas gubernamentales y retuvieron a trabajadores de la Secretaría del Bienestar para exigir ser incluidos en el censo de afectados por el huracán Grace que levantó el gobierno federal. Se denunció también que algunos de quienes lograron cobrar apoyos en efectivo fueron víctimas de la inseguridad y se quedaron sin los recursos de apoyo tras ser asaltados. Internacional. La Casa Blanca condenó este lunes la persecución por parte de agentes estadounidenses de la patrulla fronteriza a caballo contra haitianos que han cruzado irregularmente en los últimos días la frontera entre México y Estados Unidos, luego de difundirse polémicas imágenes de las acciones de agentes, algunos con el aparente uso de látigos. No creo que nadie haya visto esas imágenes que pueda pensar que es algo aceptable o apropiado, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria. El gobernador de Texas, Greg Abbott, envió este lunes una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidiéndole que emitiera una declaración de emergencia para su estado debido a la crisis fronteriza que azota la región. El condado de Valverde, donde los inmigrantes haitianos han establecido un campamento en Del Río, bajo el puente internacional. El gobernador indicó que hasta el sábado pasado había casi 16,000 migrantes viviendo en ese asentamiento. El director del Plan Especial de Protección frente a Riesgo Volcánico de Canarias, Mariano Hernández, informó que la nueva boca del volcán se ha abierto a unos 900 metros de la principal, por lo que se ha pedido a la población que se aleje también de Todoque. Hasta ahora, las personas evacuadas de sus viviendas eran unas 5,500. De momento, la lava lanzada por la erupción volcánica que comenzó el domingo en la isla canaria de La Palma cubre 103 hectáreas de terreno y ha destruido por ahora 166 viviendas y otros inmuebles, aunque de continuar este recorrido, el número de casas destruidas se podría duplicar y hasta triplicar. El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile informó que el sismo registrado la mañana de este martes a las 10:14 de la mañana hora local fue de 6.6 y se registró a 10 kilómetros de profundidad en la región de Biobío de Chile. La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio de Interior y Seguridad Pública informó que evalúan daños a personas, infraestructura y servicios básicos. Los canadienses le dieron al Partido Liberal del primer ministro Justin Trudeau una victoria en las elecciones parlamentarias de lunes, según las proyecciones de Canadian Press y las cadenas de televisión de Canadá, pero no logrará obtener la mayoría parlamentaria que buscaba. La victoria es un hito histórico para Trudeau, ya que es la 8ª vez que un líder canadiense gana 3 elecciones consecutivas. Tecnología. Apple ha comenzado a distribuir las nuevas versiones de los sistemas operativos de su ecosistema de productos: iPadOS 15 para las tabletas de la compañía, el watchOS 8 para los relojes Apple Watch y tvOS 15 para los televisores. La actualización del Apple Watch trae nuevas funciones, entre las que destaca la nueva esfera para retratos, con la que permite usar imágenes tomadas con el modo retrato de iPhone como fondo para la esfera, acompañadas del reloj. Además, el nuevo sistema para relojes inteligentes ha incorporado también los recuerdos que
muestran imágenes de la misma fecha de años anteriores, sincronizándose automáticamente con el móvil y con vista de mosaico. Y un poco antes de que sea lanzado el videojuego FIFA 22 de EA Sports, la compañía dio a conocer la banda sonora que acompañará esta nueva edición. Se trata de la banda sonora más grande de la historia del videojuego y que incluye 122 canciones provenientes de artistas de todo el mundo para representar a 27 países en todo el reparto. Algunos de los nombres que componen la lista son la reconocida agrupación Swedish House Mafia, el productor francés DJ Snake, así como el trío escocés de synth pop Churches y los rockeros alternativos australianos Blood Moon, por mencionar algunos. Esta playlist del FIFA 22 ya está disponible en todas las plataformas. Espectáculos. Star Plus anunció que el próximo miércoles 22 de septiembre estrenará en exclusiva para Latinoamérica la serie documental McCartney 321, la cual ofrece una mirada única y reveladora al recorrido musical de Paul McCartney y el legendario productor Rick Rubin. De acuerdo con la sinopsis oficial, se trata de una charla única y profunda donde Paul y Rick hablan sobre la composición musical, las influencias y las relaciones personales que dieron lugar a canciones icónicas que se han convertido en la banda sonora de la vida de muchos. Los Billboard Latin Music Awards 2021, que reconocen a lo mejor de la música latina, se llevará a cabo en el Watsco Center en Miami, Florida. La ceremonia contará con presentaciones en vivo de Camila Cabello, Rauw Alejandro, Cristian Nodal, Rosalía, Natti Natasha y Karol G, entre otros. La premiación se realizará el próximo jueves 23 de septiembre. Deportes. Marcelo Micheleaño fue nombrado como entrenador interino de Chivas de cara al Clásico Nacional ante América, ante la salida de Víctor Manuel Bucetich. El Clásico Nacional será el segundo partido para Micheleaño en la dirección técnica de Chivas, luego de que Ricardo Peláez lo confirmó como entrenador interino. Barcelona estuvo cerca del ridículo en su propia casa y apenas pudo rescatar el empate ante el Granada, que se adelantó con un gol al inicio del partido. Sin embargo, en los últimos minutos, el defensa Ronald Araujo anotó el del empate y así salvar al equipo de Ronald Koeman. El astro argentino Lionel Messi no podrá jugar el miércoles en el partido del Paris Saint-Germain en Metz debido a molestias con su rodilla en un duelo de la séptima jornada de la Ligue 1 francesa entre el líder y el último lugar de la tabla. Y es que debido a un golpe que recibió en la rodilla izquierda, el argentino se sometió a una resonancia magnética que confirmó signos de contusión ósea, explicó el Paris Saint-Germain. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Radio Resultados.